Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del momento en el que nos estén viendo o escuchando. Hoy día vamos a hablar sobre meditación. Estamos en nuestra nueva edición, un nuevo capítulo del programa llamado Salud Consciente. Estamos grabando este programa en formato video para subirlo a YouTube, a Instagram, a nuestras redes sociales, y el formato de audio también que estamos grabando va a ir directamente para las emisoras de Radio Rinconada, para que nos puedan seguir acompañando en este viaje donde buscamos compartir conocimiento científico, compartir y profundizar sobre temas muy relevantes que a cada uno de nosotros nos puede impactar de diferente manera. Como les mencioné en un inicio, hoy día vamos a hablar sobre la meditación. Vamos a conocer un poquito de su historia, un poquito de sus orígenes. Vamos también a conocer cuál es la evidencia científica que hay al respecto de los beneficios que podemos obtener si es que realizamos prácticas de meditación o prácticas contemplativas. Vamos a hablar también un poquito de ejercicios de respiración. Y todo desde una mirada científica, todo basado en la evidencia, lo cual es el sello de este programa. Vamos a comenzar entonces dando una introducción al concepto de meditación. Y bueno, aquí hay algunas cositas que tengo escritas que voy a proceder a leerles para poder dar un poquito más de contexto sobre el concepto de meditación. La meditación es una práctica mental que entrena la atención y la conciencia para llevar la mente a un estado de presencia, calma y claridad. Consiste en observar de manera intencional la experiencia del momento, como la respiración, las sensaciones corporales o los pensamientos. Esto sin juzgar y sin dejarse arrastrar por ellos. Su propósito es desarrollar un equilibrio emocional, estabilidad mental y una relación más consciente con uno mismo. En términos muy simples, meditar es aprender a estar presente con lo que ocurre en el momento presente, con calma y sin juicio. Obviamente hay diferentes definiciones de lo que es meditación, pero hemos decidido quedarnos con esta, que es como la más sencilla, por así decirlo. Meditar es aprender a estar presente con lo que ocurre en el momento presente, con calma y sin juicio. Vamos a dar inicio a este podcast de meditación hablando un poquito de su historia. Bueno, la meditación, como ustedes ya tal vez podrán anticipar, tiene miles de años de antigüedad y aparece en diferentes culturas. Hay diferentes culturas donde hay registros que ya hablan de un contacto del ser humano con la meditación. Tenemos sus orígenes en Asia, donde las primeras referencias que se encuentran en textos de la India, como los textos Vedas, alrededor del año 1500 a.C. Dentro del hinduismo se practicaban formas de contemplación, concentración y control de la respiración. Desde el budismo, alrededor del siglo V a.C., la meditación se convirtió en una práctica central para comprender la mente y reducir el sufrimiento. Tenemos también una expansión a China y a Japón, donde mediante el taoísmo se incorporaron prácticas de silencio y de observación interna. En Japón surge el Zen, una forma de meditación basada en la atención plena y en la postura. Luego ya tenemos lo que es la meditación en Occidente, donde a partir del siglo XX, maestros asiáticos llevaron estas prácticas a Europa y Estados Unidos. Y aquí también destacamos que en el año 1979, Jon Kabat-Zinn, quien es un psicólogo, crea el primer programa científico estructurado de mindfulness basado para reducir el estrés, integrando la meditación como una medicina y como una herramienta psicológica también. Entonces vemos que a lo largo de todo el mundo, ningún rincón del mundo ha quedado indiferente a este concepto de la meditación y a las prácticas de la meditación. Hoy la meditación se practica en la salud mental, en el deporte, en la educación, en las empresas y bienestar en general. Y bueno, lo más interesante desde un punto de vista personal
es que hay ya cientos de investigaciones científicas, hay cientos de estudios científicos que ya han podido ir comprobando que hay beneficios reales, digamos, con esto de meditar. Ya podemos ver entonces, como les mencionaba, ¿cierto?, que a lo largo de todo el mundo el ser humano ha tenido una relación con lo que es la práctica de meditación, con este concepto, bueno, esta frase, ¿cierto?, tan mencionada actualmente, que es esto de estar presente. Esto de estar presente. A algunos nos puede sonar o les puede sonar un poco extraño esto de estar presente y pueden pensar, chuta, pero yo siempre estoy presente, si estoy vivo y estoy acá, ¿cierto? Pero en realidad tenemos que considerar algunos factores mentales en base a cómo funciona la psicología y cómo funciona nuestra mente, que nos lleva a tener esa dificultad de conectar con el presente. Hola, hola. Hola. Vamos saludando también aquí a la gente que va pasando, haciendo ejercicio, subiendo en bicicleta, trotando. Los vamos a ir saludando igual, obviamente, si van pasando al lado de nosotros. Pero bueno, como les mencionaba, estar presente, ¿cierto?, es un concepto que suena muy sencillo, pero hay que considerar que alrededor de cientos, estoy tratando de recordar esa cifra, en este momento se me fue, pero cada uno puede hacer ese ejercicio en realidad y va a ser irrelevante tener el número exacto. Háganse la pregunta, ¿cuántos pensamientos tienen en un solo día? ¿Cuántos pensamientos tienen a lo largo de un solo día? Ahora les hago la otra pregunta, de esos pensamientos que tienen, ¿cuántos pensamientos están relacionados derechamente a lo que están haciendo en ese momento? Bien, y con esta pregunta nosotros ya podemos ir notando, uno, que tenemos cientos de pensamientos a lo largo de un día, y también el punto 2, que muchos de los pensamientos que nosotros vamos experimentando a través del día no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo en ese momento. Entonces, ahí va cobrando un poquito más sentido, ¿cierto?, este concepto de la meditación, de estar presente mediante la observación, mediante el no juicio. Otro punto que me parece importante de destacar son algunos mitos que hay acerca de la meditación, algunos mitos de la meditación. Y bueno, dentro de esos mitos vamos a mencionar algunos que son los más populares. Bueno, la primera, meditar es difícil. No, yo no sirvo para meditar porque meditar es demasiado difícil. Bien, y bueno, lógicamente para algunas personas puede ser más difícil que otro, pero tenemos que considerar que la mayoría de las prácticas de meditación se dedican solamente a una cosa, tienen solo un objetivo. Puede ser, por ejemplo, centrar nuestra atención en la respiración y listo. Eso es. Hay meditaciones que funcionan así. Obviamente hay muchos tipos, pero yo les menciono algunas. Pero fíjense que a lo largo de cualquier práctica de meditación, el objetivo generalmente siempre es uno. Puede ser una visualización, puede ser centrar mi atención en la respiración, puede ser, centrar mi atención en mi cuerpo. Y eso, y mantener nuestra atención ahí. Obviamente en términos muy resumidos, pero finalmente que meditar es difícil es un mito. La técnica, el método no es para nada sencillo de comprender. Ahora, que sea difícil de aplicar, eso obviamente ya puede tener otros matices, bien, pero en líneas generales no necesitamos ser un monje budista zen y vivir en el Tíbet para meditar. A eso se refiere con que meditar no es difícil y que también es accesible, está al alcance de cualquier persona, en verdad. Otro mito de la meditación, vamos con el segundo mito, es no tengo tiempo para meditar. Tengo una vida demasiado ocupada, hago una cosa y hago otra cosa, tengo cientos de responsabilidades, algo muy común, ¿cierto? Entonces no tengo tiempo para meditar. Bien, y bueno, fíjense que este se considera también otro mito dentro de la meditación, sobre todo acá en el mundo occidental. Como hablamos, ¿cierto? En el año 1979 ya empezó a popularizarse y a estudiarse mucho más lo que es la meditación en este lado del mundo, en el occidente. Y fíjense que hay prácticas que basta con 3 minutos
para poder realizarlas. Bien, hay una práctica de hecho de mindfulness muy popular que se llama justamente práctica de 3 minutos. Entonces fíjense que desde 3 minutos en adelante ya nosotros podemos empezar a hacer alguna práctica de meditación. Entonces hacemos la siguiente pregunta: ¿cuántos minutos estamos scrolleando, bajando la pantalla y deslizando ese contenido infinito en las redes sociales en un día? ¿Cuántos minutos estamos? Probablemente más de 3, probablemente más de 5, probablemente más de 10, tal vez 1 hora, etc. ¿Y qué pasa si quitamos un poquito de esos minutos para hacer una práctica de respiración? Si quitamos 5 minutos de nuestro día para hacer una práctica de respiración o de meditación. Entonces, vemos acá el segundo mito: no tengo tiempo para meditar. Eso es el segundo mito también, que es bastante popular. Otro mito que también es muy importante y que aleja mucho a las personas que les puede interesar una práctica de meditación, pero terminan no haciéndolo porque piensan que meditar requiere tener creencias religiosas. O sea que yo tengo que ser budista o tengo que ser hinduista para meditar. Eso no es así. Yo puedo tener una creencia religiosa cristiana y puedo practicar meditación. Yo puedo tener una creencia religiosa evangélica, puedo ser incluso ateo, también puedo tener una creencia atea o puedo ser agnóstico y meditar también. Estamos todos invitados a poder experimentar con lo que es la meditación y no necesitamos necesariamente tener una creencia religiosa asociada a esa práctica. Les pongo como ejemplo mi caso personal. Yo llevo algún tiempo practicando esto de la meditación. Por lo mismo me quise especializar y formar un poquito más en esto, y por lo mismo estoy hablándoles ahora en este podcast sobre este tema. Y yo personalmente no soy budista, tampoco soy cristiano, tampoco soy evangélico. En realidad no tengo una creencia religiosa con la que yo me represente en un 100%. Y practico meditación. Entonces, ¿meditar requiere tener creencias religiosas? No. Otro mito de la meditación. Meditar es dejar la mente en blanco, que este yo creo que es el mito, si es que no el más popular, ¿cierto? Que se escucha mucho, ¿cierto? Es como, oye, ¿cómo es meditar? ¿Es poner la mente en blanco? ¿Cómo puedes poner la mente en blanco? ¿Se puede poner la mente en blanco en realidad? Y bueno, ese es otro mito. Bien, como le mencioné un poquito delante, cuando nosotros hablamos de meditación y hacemos una práctica meditativa, siempre tiene que haber un objeto meditativo. Tiene que haber un punto, un ancla atencional, porque si no, nuestra atención se dispersa. Es como esta mosquita que se quiere parar en todos lados y no para de moverse. Así funciona, por así decirlo, haciendo una analogía muy simple, nuestra atención. Entonces, en la meditación nosotros no es que pongamos la mente en blanco, es que seleccionamos predeterminadamente un objeto meditativo y vamos a tratar de poner toda nuestra atención y concentración en ese objeto meditativo. Por lo tanto, meditar no es poner la mente en blanco. De hecho, como hacía esa pregunta hace unos segundos, o sea, ¿quién puede poner la mente en blanco? ¿En qué momento la mente está en blanco? Porque constantemente nosotros estamos rumiando. ¿Qué quiere decir rumiando? Pensando, sobrepensando, dándole vuelta, comiendo caldo de cabeza, así como se dice en buen chileno. Y ese es otro mito que, desde mi punto de vista, es el más popular. Meditar es dejar la mente en blanco. Vemos que no es así. Bueno, antes de pasar al otro bloque, donde vamos a hablar de beneficios de ejercicios de respiración, vamos también a considerar ese punto. Bien, la respiración. Obviamente lo consideramos porque la respiración es esencial a la hora de practicar un ejercicio de meditación. Bueno, la respiración en verdad es algo esencial. Si no respiramos, no vivimos. Siempre estamos respirando. Es un acto automático. Y fíjense que el hecho de que la respiración sea un acto automático muchas veces genera que nosotros no le prestemos tanta atención a nuestra respiración. Y fíjense que hay algo súper interesante. La respiración se puede entrenar. Es algo que se puede entrenar. Y
El paso 1, si es que yo quiero empezar a hacer ejercicios de meditación, el paso que yo más le recomiendo es comenzar con ejercicios de respiración. Ejercicios de respiración. Y aquí tenemos, y vamos a hablar un poquito de la respiración que tiene más evidencia de sus beneficios, que es la respiración diafragmática o la respiración abdominal. Entonces, la respiración diafragmática o respiración profunda abdominal consiste en activar el diafragma, expandiendo el abdomen al inhalar y relajándolo al exhalar. Este patrón respiratorio tiene efectos fisiológicos directos. Ahí vamos a mencionar cuáles son esos efectos fisiológicos directos que tiene el respirar de esta manera abdominal o diafragmática. Entonces, la respiración abdominal o diafragmática consiste justamente en respirar desde el abdomen o desde el diafragma. El diafragma es un músculo que se encuentra abajito de nuestras costillas. Por eso mismo, para entenderlo de manera más fácil, el abdomen. Entonces, la idea es que cuando yo inhalo, cuando tomo aire, mi abdomen se expande. Mi abdomen es el que se llena de aire. Y cuando exhalo, por mi nariz o por mi boca, mi abdomen o diafragma es el que se va relajando. Bien. Entonces inhalo, y cuando inhalo se expande mi estómago, mi diafragma, y cuando exhalo se contrae o se vacía el diafragma. Y bueno, ¿qué efectos tiene esto de respirar de manera abdominal? Activa el sistema nervioso parasimpático, reduce la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial, contrarresta la respuesta de estrés, la respuesta de lucha o huida, la respuesta de estrés o la respuesta de ansiedad. Entonces fíjense que una buena manera de comenzar a tratar problemas cardíacos, de comenzar a tratar problemas de presión arterial o problemas de ansiedad, puede ser comenzar a practicar la respiración diafragmática. Obviamente no existe cura mágica, no existe solución mágica. Si están buscando una solución mágica para sus problemas, este no es el programa, porque recuerden que aquí nos basamos en evidencia científica, y obviamente aquí yo no estoy queriendo decir que al respirar de cierta manera ya voy a tener mi frecuencia cardíaca al 100% saludable, no voy a tener problemas de presión arterial, no, nada que ver, pero puede ser un excelente complemento para otros tratamientos, ¿bien? Sobre todo si tenemos niveles de estrés o de ansiedad que son crónicos, por así decirlo, o que constantemente nos acompañan. Hay personas que sí experimentan una ansiedad constante. Para esas personas, practicar ejercicios de respiración diafragmática puede ser un muy buen aliado, puede ser una muy buena herramienta. Otro efecto es reducir la ansiedad y la tensión corporal. Las exhalaciones largas envían señales de calma al cerebro. Cuando respiramos de manera más prolongada, se envían señales de calma al cerebro. Hola. También disminuye la sensación de ahogo o de respiración acelerada. Relaja los hombros, el cuello y la musculatura del torso. Otro beneficio que podemos tener es mejorar la oxigenación y la eficiencia respiratoria. El diafragma trabaja mejor que la respiración superficial del pecho. Fíjense que la mayoría de personas tiende a respirar con el pecho, a inflar el pecho cuando respira. Eso no es lo más beneficioso a nivel de salud, a nivel de regulación fisiológica. Lo más saludable es respirar desde el abdomen, desde el diafragma. Se aumenta la entrada de aire y se reduce el esfuerzo respiratorio. Es útil para personas con estrés, personas que experimenten crisis de ansiedad o problemas posturales. Otro beneficio que puede tener la respiración diafragmática es mejorar el enfoque mental. Al estabilizar la respiración, baja la reactividad emocional y aumenta la claridad mental, preparando el cuerpo para la meditación. Como les mencioné, si queremos iniciar en la meditación, el primer pasito que yo les sugiero es empezar con ejercicios de respiración. Beneficios demostrados en estudios e investigaciones clínicas. Investigaciones han encontrado que la respiración diafragmática reduce significativamente los niveles de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Mejora el estado de ánimo y disminuye síntomas de ansiedad.
Aumenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca, indicador de buena regulación emocional. Reduce tensión muscular y mejora también la calidad del sueño. Si tenemos síntomas de insomnio y dificultades para dormir, empezar a entrenar nuestra respiración puede ser un excelente primer paso. En pacientes con ansiedad se ha demostrado que puede disminuir la intensidad de síntomas en pocas semanas de práctica. Ojo, disminuir la intensidad de los síntomas no quiere decir que desaparecen los síntomas, ¿vale? Les vuelvo a recordar, no hay soluciones mágicas, ojalá fuera así, pero estamos en el planeta Tierra y las cosas son mucho más complejas de lo que a veces nos gustaría. Bien, entonces aquí esto de la meditación se presenta como una herramienta, se presenta como un apoyo, los ejercicios de respiración también, pero no son soluciones mágicas, son herramientas que pueden ayudar tremendamente, pueden tener muchos beneficios como lo estamos revisando. Y bueno, algunos otros datos científicos también que nos hablan sobre los beneficios ya de la meditación. Primero, lo que les acabo de mencionar, ¿cierto? Eran los beneficios que están asociados a la respiración diafragmática. Beneficios asociados a la respiración diafragmática. Ahora les voy a compartir información científica respecto a los beneficios de la meditación. Entonces, los efectos que son más respaldados a nivel científico son: 1. La reducción del estrés. En un mundo tan lleno de estrés como el de hoy, una buena práctica, un buen compañero para lidiar con esto puede ser la meditación. Programas como el MBSR, el programa basado en mindfulness para la reducción de estrés, creado por Jon Kabat-Zinn, que es el psicólogo precursor que inicio de la década inicios del siglo XX, disculpen, comenzó a estudiar esto y él creó este programa que se ha utilizado en muchos tratamientos psicológicos. En este programa se ha encontrado que se puede ayudar a reducir el estrés percibido, la tensión psicológica y la rumiación mental. Recuerden que la rumiación mental es esto de estar dándole vuelta y vuelta a un pensamiento, a otro pensamiento, sobrepensando. Eso es la rumiación. Y la meditación disminuye la actividad del sistema simpático, reduciendo el cortisol, que es la hormona conocida como la hormona del estrés. Entonces el punto 1, reducción del estrés, es ya un beneficio que está ampliamente estudiado a la hora de ver los resultados que puede tener en una persona practicar meditación. Otro punto es la regulación emocional. Estudios de neuroimagen muestran menor activación de la amígdala, menor reactividad emocional, mayor actividad del córtex prefrontal, mejor autocontrol emocional. Bien, entonces a la hora de hablar de esto del córtex prefrontal, vamos a hablar de que podemos ir teniendo un mayor autocontrol en cuanto a nuestras emociones o en cuanto a nuestras conductas. Mejor manejo de emociones intensas como la ansiedad, como la tristeza o como la frustración. Hola. Hola. Vamos con otro punto también, mientras estábamos aquí saludando a los deportistas que van transitando por acá, por este sendero. Vamos a mencionarle otro de los beneficios, porque no solo son los que les mencioné, sino que hay más. Aumento de la atención y de la concentración. La meditación mejora la atención sostenida, el sostener la atención en un foco o punto específico, la capacidad de enfocarse o de focalizarse, el control de los impulsos y la reducción de la mente que se dispersa, la reducción de la rumiación mental, de la rumiación cognitiva. Incluso 10 o 15 minutos al día generan cambios medibles en pocas semanas. Eso es lo que se ha investigado y el resultado que han tenido algunas investigaciones respecto a lo que es la meditación y prácticas de meditación. Fíjense, con 10, 15 minutos al día en semanas se pueden obtener algunos beneficios.
Hola, hola. Ahora, yo quiero ser bien claro en este sentido, en este punto, disculpen que, como aquí se dice, en pocas semanas podemos tener cambios. Eso si es que nosotros somos constantes con la práctica. Bien, entonces, aquí ya les menciono desde ya, si es que quieren introducirse en lo que es la práctica de meditación o de mindfulness, que al final del programa igual vamos a explicar la diferencia entre esos dos conceptos, es la constancia. Bien, es la constancia. Si queremos tener estos beneficios de los que hablamos acá, tiene que ser una práctica constante. No es necesario que sea de 1 hora, 2 horas al día, pero sí que sea unos 10 minutitos todos los días o la mayor cantidad de días posibles. Otro beneficio que también se ha evidenciado de practicar meditación es el impacto positivo en la ansiedad y en la depresión. Metaanálisis científicos, que es cuando se estudian muchos resultados de estudios científicos y se hacen metaanálisis, muestran que la meditación reduce síntomas de ansiedad con eficacia comparable a terapias psicológicas. Se disminuye el riesgo de recaídas en depresión. Aumentan emociones positivas de forma estable. Entonces también tenemos en cuanto a lo que es la sintomatología ansiosa y la sintomatología depresiva, también tenemos algunos resultados, algunos beneficios que nos puede brindar la meditación. Hola. Hola, buenas. Gracias. Hola, hola. Hola. Cambios estructurales en el cerebro o la neuroplasticidad. ¿Qué significa la neuroplasticidad? Es esta capacidad increíble, maravillosa que tiene nuestro cerebro de ir moldeándose, de ir cambiando a través del tiempo. Ojo, que la neuroplasticidad se presenta a lo largo de toda nuestra vida. Eso sí, cuando nosotros somos más pequeñitos, en nuestra primera infancia, esta neuroplasticidad obviamente es mucho más fuerte, es mucho más presente, está mucho más presente en nuestro funcionamiento cerebral. Pero ojo, eso no quiere decir que una persona de 50, 60 años no tenga neuroplasticidad. No, obviamente está, y eso ya está demostrado, pero a una menor escala que cuando somos más pequeñitos. Por lo mismo los niños son tan predispuestos a poder aprender. Hola, hola. Hola. Estudios en Harvard, en el MIT y la UCLA han encontrado que meditar produce cambios físicos en el cerebro, aumento de grosor cortical en áreas de atención y memoria, aumento de densidad del hipocampo, que es una parte clave para la regulación emocional, reducción del tamaño de la amígdala, que la amígdala se relaciona mucho con la regulación de las emociones y del miedo, sobre todo de las emociones que son más primitivas, digamos. Y estos cambios aparecen incluso después de 8 semanas de práctica. Bien. Hola, buenas. Hola, hola. Ya. Otro punto importante también, otro beneficio que podemos tener a la hora de meditar es la mejora del sueño y del bienestar en general. La meditación mejora la conciliación del sueño, la reducción del insomnio, la sensación de descanso, estados de ánimo y sensación de bienestar. Bien. Son varios los beneficios en este sentido, sobre todo en el sueño. Hoy estamos en una sociedad que duerme muy poco o que tiende también a despertarse mucho durante la noche. Así que la práctica de meditación también nos puede ayudar en este punto. Y bueno, hay algunos otros beneficios físicos adicionales, como la reducción de la presión arterial, la menor inflamación sistémica, mejores marcadores cardiovasculares y mayor tolerancia al dolor. Bien, son muchos entonces, muchos los beneficios, es mucha la evidencia que ya hay detrás de lo que es la práctica de meditación, la práctica de esta filosofía, ¿cierto?, tan antigua, como vimos, ¿cierto?, desde ya el 1500 a.C., que hay registros de que las personas, el ser humano se relacionaba con las prácticas de contemplación y las prácticas de meditación. Entonces, son muchas las evidencias que tenemos hoy ya siendo 2025 de que la meditación es una práctica que nos puede beneficiar tremendamente a nuestra salud física, a nuestra salud mental y a nuestra salud espiritual también para las personas que quieran verlo por ese lado. Yo recuerdo
haber tenido un maestro de meditación que fue la persona que más me ha enseñado y que me instruyó cuando yo me inicié en este camino. Esta persona decía que cada quien se ponga la chaqueta que quiera. Que cada quien se ponga la chaqueta que quiera. ¿A qué se refería con eso? Si yo quiero practicar meditación para reducir el estrés, practico meditación para reducir el estrés. Si yo quiero practicar meditación para tener una mayor regulación de mis emociones, practico meditación para tener una mayor regulación de mis emociones. Ahora, si yo también quiero practicar meditación para iniciar un camino espiritual, para desarrollarme en un camino espiritual, puedo practicar meditación para desarrollarme en un camino espiritual. Que cada persona se ponga la chaqueta que quiera. Mientras practiquemos, vamos a obtener beneficios. Recuerden que, como mencionamos en la parte de los mitos de la meditación, no es necesario que seas budista, no es necesario que te rapes y que te vistas de naranjo y que te vayas a aislar al cerro o que te vayas a hacer un retiro a la India para meditar. No, basta con comenzar a hacerlo en tu casa. Hoy en día también hay mucha información, hay muchas meditaciones guiadas también, pero ojo, aquí hago un entre paréntesis. Siempre va a ser mucho mejor iniciarme en la meditación con alguien que ya sepa, alguien que ya tenga experiencia. ¿Por qué? Porque a veces, en casos muy específicos, los ejercicios de meditación o de mindfulness pueden estar incluso hasta contraindicados bajo ciertos contextos, bajo ciertas condiciones que las voy a mencionar ahora. Hola, hola. Hola. Y bueno, principalmente los resguardos que hay que tener a la hora de practicar meditación es si es que estamos atravesando, por ejemplo, por brotes psicóticos, si es que estamos teniendo experiencias psicóticas, alucinaciones, si estamos con algún trastorno psicótico o que implique síntomas psicóticos, no es recomendable realizar meditación. Bien, en ese caso no se recomienda, ¿vale? Eso tiene que quedar muy claro, ¿vale? Porque es una de las casi únicas contraindicaciones. También, si bien es cierto, hay mucha información en YouTube de meditaciones guiadas, muchas veces esas meditaciones guiadas se saltan puntos que son muy básicos y muy importantes a la hora de iniciar a hacer un ejercicio de respiración. Entonces, ¿eso qué puede generar? Que las personas se alejen de la meditación o que tengan malas experiencias. Yo he escuchado muchas personas que me han comentado: oye, sabes que me puse a meditar y sabes que me puse más ansioso y me estresé más todavía y como que pensaba más todavía. Bien, eso tiene un nombre y se conoce en meditación como la cascada de pensamientos. Cuando hay una persona que nunca ha practicado un ejercicio contemplativo o de meditación, suele experimentar primero una cascada de pensamientos. Eso es una buenísima señal en lo que es meditación, pero si es que no lo sabemos, si es que no tenemos la instrucción o el acompañamiento adecuado, lo vamos a tomar como una mala señal y nos vamos a alejar de la práctica. Bien. Otra cosa que pasa mucho también es que al no tener una instrucción, al no tener clara una técnica de meditación, porque a la hora de meditar hay diferentes técnicas, al no tener ninguna técnica ni método, nos vamos en viajes mentales. Nuestra mente se va y comienza a fantasear y comienza a imaginar, y eso puede ser muy agradable, pero también puede ser muy desagradable. Todo eso va a depender del contenido mental que empiece a aparecer ahí. Bien, entonces allí hay algunas recomendaciones y puntos importantísimos que yo les quería compartir también, si es que les interesa iniciarse en esto de la meditación. Siempre va a ser mejor iniciarse con alguna persona que ya esté un poco instruida en el tema. También pueden hacerlo obviamente de forma más individual, pero asegúrense de investigar. Hoy en día la información está en nuestra mano, literalmente la información del mundo está en nuestra mano con el celular. El celular no solamente sirve para redes sociales, sino que también es una herramienta que nos puede empoderar con mucho conocimiento. Dentro de ello, la meditación. Y bueno, como les mencioné también, les mencioné hace un rato, ¿cierto? Que para finalizar este programa, este podcast,
vamos a hacer una diferenciación entre dos conceptos que suelen mencionarse como si fueran sinónimos, y la verdad que no lo es. Esto es el mindfulness y la meditación, el concepto de mindfulness y de meditación. Hola, hola. Hola, buenas. Hola. Aunque a veces estos dos conceptos, mindfulness y meditación, se usan como sinónimos, no son lo mismo. Mindfulness es un tipo de práctica dentro del universo más amplio que es la meditación, pero también es un enfoque aplicado a la vida diaria. Bien, entonces, mindfulness es una rama que se desprende de la meditación, por así decirlo, el árbol de la meditación, que es un camino profundo donde tenemos diferentes técnicas. Dentro de ellas podemos encontrar lo que es shamatha, que significa calma mental, lo que es meditación vipassana, que significa visión penetrante o visión analítica. Tenemos meditaciones también que son tonglen, que son de amor y compasión. Y también dentro de eso tenemos lo que es mindfulness. Dentro de ese gran árbol de la meditación tenemos esta rama que es el mindfulness. Bien, y mindfulness justamente es lo que ha sido más utilizado, más investigado en el occidente. Y bueno, la meditación es una práctica, es un conjunto de técnicas destinadas a entrenar la mente, que puede incluir concentración en la respiración, repetición de mantras, que son frases que nosotros podemos ir repitiendo en una práctica de meditación, visualizaciones, escáner corporal, compasión, meditaciones de compasión, atención plena, contemplación, ejercicios de calma o de observación. Y bueno, hablando de mindfulness, lo que significa, si traducimos la palabra atención plena, ahí nos referimos específicamente a estar presente, consciente y sin juicio del momento actual. En esto incluimos técnicas como la respiración, observar la respiración, observar los pensamientos sin engancharse, sentir el cuerpo, estar atento a ciertos sonidos o sensaciones. En mindfulness, como les mencioné igual delante, tenemos prácticas desde 3 minutos en adelante. Las prácticas de meditación también suelen ser un poco más largas, suelen ser un poco más extensas en el tiempo, y también en la meditación se le da mucha importancia a la postura y a la posición, cosa que en mindfulness igual puede variar un poco. Entonces, mindfulness, atención plena. Mindfulness, una rama de la meditación. Meditación es ya esta filosofía que lleva miles de años y que ya es un camino mucho más profundo. En meditación se conoce el camino amplio y el camino profundo. Disculpen, el camino amplio y el camino estrecho, si mal no recuerdo es así. Que bueno, en el fondo representa que la meditación es el camino amplio, es un camino donde podemos ir encontrando muchas técnicas, donde también los tiempos de práctica suelen ser mucho más largos, y el camino más estrecho es el camino de mindfulness, donde tenemos prácticas que están, como por así decirlo, un poco occidentalizadas, sobre todo las que están en el programa de reducción de estrés que Jon Kabat-Zinn fue elaborando a fines del siglo XX. Y bueno, otra cosa súper interesante que tiene mindfulness también es que se le agregan las prácticas informales. Mientras que la meditación suelen ser prácticas más formales. ¿Por qué formales? Porque requieren más formalidad, requieren más preparación, requieren de un tiempo determinado, requieren también de una postura determinada. Bien, y cuando nosotros hablamos de mindfulness y prácticas informales, hablamos de llevar esta atención plena, esta atención al momento presente sin juzgar, a diferentes actividades de nuestro día a día. Podemos hacer una práctica de mindfulness como por ejemplo la alimentación mindfulness, comer con atención plena. Esto quiere decir empezar a, obviamente muy reducido lo que les menciono de la alimentación consciente, alimentación con atención plena, pero es comer sin ver el celular, comer sin escuchar música,
y comer lento, darse tiempo para masticar cada alimento, darse tiempo para manipular el alimento si lo puedo manipular, para sentir el aroma del alimento, el aroma de la comida. Y fíjense que hoy en día estamos en una sociedad sin tiempo, entonces comemos rapidísimo y eso muchas veces interfiere de manera determinante en la sensación de saciedad que yo pueda generar cuando me alimento. Es como que mi cuerpo no alcanza a darse cuenta que comió y resulta que comimos hace media hora y tenemos hambre de nuevo. A veces eso puede ser porque comemos muy rápido y comemos sin prestarle atención a ese acto. Hola, hola. Hola. Y bueno, otra práctica que podemos ir haciendo como práctica informal es cuando nos duchamos, ¿cierto? Fíjense que generalmente cuando nos estamos duchando solemos pensar en lo que tengo que hacer, en la ropa que me tengo que poner, en lo que hice ayer, y pocas veces le prestamos atención verdadera a la temperatura del agua, sentir el aroma del jabón, sentir el aroma del champú, etc. Entonces fíjense que en momentos, en situaciones tan cotidianas como ducharse, como alimentarse, como caminar incluso también, podemos ir aplicando esta actitud de mindfulness o esta atención plena que nos va a ir ayudando a acercarnos un poquito a todos los beneficios que fuimos viendo delante, que fuimos viendo en las otras etapas de este programa, en las primeras partes de este programa. Y bueno, ¿por qué yo creo que es importante hablar sobre este tema? Y acá les voy a mencionar un concepto un poco más social, porque bueno, estamos en la sociedad del sin tiempo, ¿cierto? Estamos en la sociedad donde no hay tiempo, estamos en la sociedad del estrés, y bueno, estamos en la sociedad del rendimiento, donde fíjense que prácticamente todo, casi todo, se mide por el valor productivo que tiene. Hay muchas personas que experimentan una gran culpa, una sensación de mucho malestar cuando no están haciendo algo productivo. Teniendo como ese pensamiento incómodo de, oye, pero tienes que estar haciendo algo, oye, tienes que estar produciendo, tienes que estar trabajando, estás perdiendo el tiempo. Y se le ha perdido el valor importantísimo que tiene el relajo, que tiene el ocio y que tiene el no hacer. Entonces, la meditación nos puede acercar un poquito más a esa parte que tenemos muy abandonada en nuestra sociedad moderna, sobre todo occidental, que es hacer cosas por hacer cosas sin un fin productivo, como lo es sentarse a contemplar mi respiración, como lo es sentarme a contemplar mis pensamientos, etc. Y bueno, ya con este último mensajito que les comparto, ya vamos dando por finalizado este programa, esta edición de este programa llamado Salud Consciente. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @r.rinconada, Instagram @cambioconsciente.cl. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les ha hablado Luis Felipe, psicólogo. Les deseo a todos una linda semana.